Muy buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo encuentro aquí de mujeres en agricultura. Y estoy muy contenta porque hoy día nos acompaña una gran amiga a quien yo admiro profundamente, una de las personas que más sabe y que más ama la educación. Así que vamos a hablar precisamente de educación. Marilú Mate, ella es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Finisterra, pero ha estado involucrada en educación siempre. Bienvenida, Marilú, a nuestro programa, donde aquí las mujeres nos hablamos de todos los temas. Buenas noches, Magdalena, gracias por la invitación. Soy decana de la facultad, que no solo es de educación, es educación, psicología y familia de la Universidad Finisterra. Por supuesto, pero tu chaqueta es la de educación que bueno, en realidad está muy vinculado. Es que yo creo que cuando me preguntan por qué, es porque en nuestra facultad miramos tres pilares de la sociedad. Miramos a la persona, a la familia y la educación. Y creo que son pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Entonces son tres disciplinas que convergen en muchas cosas y que aportan desde una mirada interdisciplinar a lo que sea en cuanto a formación de profesionales y también a repensar la sociedad que queremos para el futuro y la sociedad que estamos viviendo hoy día. Bueno, ahí G.K. Chesterton decía, frente a las políticas públicas del siglo, digamos, final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, británica, cuando el Estado decía hay que salvar a los niños. Y Chesterton, en un ensayo del año 1911 que se llama Lo que está mal en el mundo, decía, no podemos salvar a los niños si no salvamos a los padres. Exactamente, yo creo que desde ya mi amplia trayectoria en el mundo de la educación, creo que tenemos mal puesto el foco. Cuando hablamos de educación, lo trasladamos a la escuela, entendiendo a la escuela como algo genérico, el tipo de establecimiento educacional en distintos niveles. Y se nos olvida que el principal agente formador es la familia, y la base de una sociedad es la familia. Entonces, creo que desde ahí surgen las problemáticas que tenemos que plantearnos primero como sociedad y dejar de tratar de endosarle a otros responsabilidades y entender que esto es una co-construcción. El repensamiento de una sociedad, de un país, para poder verdaderamente avanzar, tiene que hacerse desde algo muchísimo más profundo que es la escuela y los docentes. Claro, claro. Bueno, y ahí yo diría que, y un poco preguntarte a ti, nosotros sabemos que la educación está en crisis, no solo en Chile, en todas partes, pero en Chile tenemos hoy día puesto el foco en todo lo que estaba mal. Y es más, olvidamos en el camino todo lo que estaba bien, ¿ya? Pero efectivamente ese foco puesto en lo que está mal, uno de los grandes puntos, por supuesto, es pensiones, es salud y es educación. Y ahí la gran pregunta es, ¿qué es lo que está mal y cómo lo podemos arreglar? ¿Y lo que están haciendo es lo correcto o nadie le ha dado el palo al gato? A ver, yo quiero partir por algo que tú acabas de decir, que es que el foco está puesto en lo que está mal. Yo creo que hoy día, post pandemia, por decirlo, porque estamos todos de alguna manera de vuelta en la presencialidad, no se ha hecho un reconocimiento a lo que hicieron los miles de profesores en el país, en el contexto en que les tocó de la noche a la mañana salir de las aulas, irse a su casa, asumir las responsabilidades de las casas, las responsabilidades de su familia y seguir en un proceso tratando de que los niños, en condiciones muchas veces muy precarias, las más de las veces, ¿verdad?, lograran tener algún tipo de aprendizaje. ¿Y esto por qué pasa? Porque yo creo que hay un fenómeno social de mal mirar la profesión docente. Hoy día, es verdad que si tú haces las últimas encuestas dicen que es la cuarta profesión más valorada socialmente. Sin embargo, hay una tendencia todos los años, y ha sido sistemática, de postulaciones a las carreras de pedagogía. Y tenemos un déficit proyectado de 26.000 profesores para el año 2025. Déficit que no quieren ser profesores. Que no quieren ser profesores. ¿Y por qué no quieren ser profesores? Y por eso te digo que este es un fenómeno social. Porque se mira esta profesión como una profesión, porque se tiene una idea de que son mal pagados. La verdad es que en estricto rigor, si uno mira los números, un profesor que entra en el sistema público, digamos, parte con un buen sueldo, es 1.100.000 pesos. Tiene un tramo de una carrera docente. Entonces la pregunta es, ¿el problema es el sueldo o el problema es las condiciones en que trabaja?
El problema es que los medios resaltan todos los negativos, toda la violencia escolar, las convivencias, pero no resaltan los aprendizajes de los estudiantes, no resaltan al buen profesor. Siempre tendemos a resaltar lo malo. Entonces tú me dices, ¿la educación está mal? Sí, pero yo creo que la educación está mal en el mundo porque tenemos una crisis valórica, donde hemos perdido como mundo el norte en cuanto a qué es lo que se respeta, a qué es lo que verdaderamente importa, por qué es lo que tengo que luchar en la vida para ser yo una mejor persona. Sí, claro. Entonces esta sociedad que está caótica, ¿verdad? Bastante destruida en términos de los parámetros con los que se está moviendo, se refleja en el contexto de la educación. Y a todo esto, nosotros como país no tenemos una política de Estado. Tenemos gobiernos que tienen políticas educacionales, que además, como cambiamos cada 4 años... Cambian a cada rato. Cambian, a veces no es que cambien radicalmente, pero cambian, o se produce un cierto inmovilismo, y tratamos de decir que lo que hacían los otros no era tan bueno, que nosotros tenemos algo bueno, y en 4 años, entre que pasamos 1 año haciendo el análisis, después tenemos 2 años para implementar, y el sistema escolar dura 12 años, o sea, ni siquiera alcanzamos a implementar todos los procesos. Vienemos con cambio y volvemos de nuevo esto, y muy movilizados por ideologías políticas, de cualquier índole, ¿eh? No estoy haciendo una apología de una ideología o de la otra, sino que... Entra uno y dice, este es el camino, entra el otro y da la vuelta este para otro el camino y esto está permeado por esta ideología, entonces yo lo quiero permear para este lado, pero no es una política de Estado de decir cuál es el rol de la educación. La educación te tiene que abrir ventanas, te tiene que abrir puertas, te tiene que incentivar a que tú quieras ser más, a conocer el mundo, a irte desarrollando. Te tiene que abrir la mente, básicamente. En el fondo te tiene que abrir el la hambre. mente, te tiene que abrir el que tú quieras aprender, el que tú lo quieras, no porque te van a poner una nota, no porque te van a dar un trabajo, no porque te vas a comprar un mejor auto. Es una satisfacción personal. Es como yo te decía hace un rato, le enseñamos a leer a los niños, les enseñamos a escribir, pero no les enseñamos a amar los libros, no les enseñamos a querer leer, no les enseñamos a querer escuchar música. ¿Por qué? Porque eso no se enseña, no se dicta, no se norma, se vive. Claro. Bueno, ahí volviendo un poco a lo que yo te planteaba de Chesterton, que es divertido porque estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, entendiendo que los colegios, además, como los entendemos hoy día, es una invención de finales del siglo XIX. Absolutamente. O sea, los colegios no tienen 200 años, las universidades tienen 1000, que eso es algo que la gente no lo tiene en la retina, porque la gente piensa que para entrar a la universidad tienes que terminar el colegio, pero en la historia de Occidente no era así. Pero dicho eso, Chesterton planteaba que la única educación es la autoeducación. ¿Eso sigue siendo válido? Eso sigue siendo válido porque la persona que no se quiere educar, ojo, no dije que no se puede educar, que no se quiere educar porque no ve cuál es la razón de educarse, entendiendo que educarse es abrirse al mundo, entendiendo que educarse es más allá que aprender matemáticas instrumentales o entender un mapa, es entender el mundo, querer comprender el mundo y contribuir al mundo, insertarte verdaderamente, ¿verdad? Es de la persona. Si hay algo que se ha validado desde los estudios neurocientíficos, desde estudios como los que hemos desarrollado en torno a la educación imaginativa, que la clave para que la persona aprenda es la motivación de la persona, es el querer aprender. Y la motivación no es la zanahoria, la nota es una zanahoria, el puesto de trabajo es una zanahoria. El querer aprender por mi satisfacción de aprender, es intrínseco, y eso es de la persona. Entonces la autoeducación es muy importante. Y piénsalo tú, Magdalena, no hay niños chicos, cierto que al principio si tienen una ansiedad de separación y lloran porque dejan a la mamá, al papá o a que esté ejerciendo el rol parental, pueden llorar para acostumbrarse, pero disfrutan. Sí, claro. ¿Y qué hacemos? De hecho, los papás que quedan con la angustia cuando el niño queda llorando, se van saben que a los 5 minutos la criatura dejó de llorar y lo empezó a pasar. Y vuelven y el niño está feliz. Y el niño está feliz. Pero fíjate que esto pasa en los primeros años y gradualmente el niño no está feliz. Y ahí te voy a tomar el ejemplo que decía Ken Robinson, hay un estudio que él hizo sobre la creatividad y
Y dice, ¿quiénes son más creativos y por qué van perdiendo la creatividad las personas? Porque el sistema escolar va tratando de uniformarlo, va tratando de que responda a este modelo educacional con el que trabajamos, en que seguimos todavía, y yo creo que es uno de los problemas que tenemos, el currículum vigente que tenemos nacional, si uno lo ve desde la intención, está buscando desarrollar habilidades cognitivas, está buscando desarrollar actitudes, está buscando desarrollar valores para llegar al objetivo de aprendizaje. Pero es de una extensión enorme que uno dice, de verdad es necesario todo esto. ¿Y qué saben profundamente? No. ¿Cuánto de eso verdaderamente queda? Porque la pregunta es, ¿esto nos sirve para que se encanten y nuestros alumnos quieran seguir aprendiendo? No digo seguir una carrera universitaria. ¿Quieren seguir aprendiendo? Claro. ¿Quieren ser más? ¿Quieren ser más ellos? Porque verdaderamente, si tú haces un estudio, tú te encuentras con que hay un deber ser. Yo tengo que sacarme buenas notas porque las notas importan, porque el ranking importa, porque me tiene que ir bien en la prueba, tengo mucha incertidumbre porque cambiar, todas esas cosas. Pero eso es un deber ser impuesto por la sociedad, no por lo que la persona quiere ser. Claro. No por entender a un filósofo, no por disfrutar una obra de teatro, no por entender lo que está pasando en el mundo desde un contexto histórico y sociocultural. Ese conocimiento lo construye uno como persona. El querer aprender lo debiéramos lograr desde las instituciones educacionales. Claro. O sea, les enseñamos a leer, pero los encantamos con la lectura. ¿Para qué? Para que sean ávidos lectores. Si van a leer en un aparato tecnológico, en un libro, en lo que sea, no importa. Lo que queremos es que sean ávidos lectores, comprendan lo que están leyendo. Entonces, si bien hay una etapa en que uno tiene que dar, yo te diría que como herramientas para poder aprender, creo que en este foco de herramientas se nos olvida encantarlos con la educación. O sea, estamos muy enfocados en digamos, lo práctico que es digamos, la herramienta misma. Y es más, yo creo que la formación de profesores también tiene que ver mucho con eso, porque, no sé, yo veo por lo menos en muchas mallas, espero que, y yo sé que en tu facultad eso ha ido cambiando el foco, pero en general hay mucha pedagogía, mucha didáctica, mucha evaluación que tienen que ver con las cosas de la educación, pero uno de los dramas que nosotros tenemos también en la educación nuestra, hoy día pensando en cómo está estructurado, es precisamente que muchos profesores enseñan, sobre todo los profesores generalistas, toda la primera parte básica, que en los primeros 4 años, primer ciclo, funciona bastante bien porque los niños todavía saben poco, pero en la medida que los niños van creciendo, hay un profesor en, no sé, séptimo que enseña matemática y que sabe pedagogía, didáctica, evaluación, pero no sabe matemática. Bueno, yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos como país, son varios problemas. Creo que el sistema, como está estructurado, es un sistema terriblemente burocrático, es un sistema en que las personas tienen que cumplir con muchos trámites, por decirlo así, pero no lo quiero descalificar a ese nivel. Sin embargo, no está ese mismo sistema es el que hace que, aunque uno forme efectivamente a un profesor que, si va a enseñar matemática, tiene que tener conocimiento disciplinario por una razón súper simple. Tú no puedes ser creativo y variar y ajustarte al contexto, eliminar barreras de aprendizaje, considerar la diversidad si no tienes dominio disciplinar, en el ámbito que sea. Donde yo me siento seguro, yo exploro y soy terriblemente creativo porque puedo hacerlo porque tengo seguridad. El profesor que no tiene un dominio absoluto de su disciplina, le es muy complejo, entonces va a la forma que le ha resultado, que le es segura. Pero además se topa con un sistema que le pide que diseñe de una manera, que evalúe de una manera, que lo evalúa de esa manera. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad que no solo la quiero achacar a la sociedad, creo que también hay que achacársela a los profesores. Yo creo que hay un concepto que se nos ha olvidado, que es el liderazgo del profesional. Que no es ser director, es ser líder de ti mismo, es ser líder
de tu desarrollo, el poder irte formando, porque seamos sinceros, la universidad nunca te da la formación para el resto de la vida, No. te da una base. Y yo siempre le digo a mis alumnos, cuando yo salí de la universidad y me tuve que enfrentar en solitario a un curso, tuve la sensación de decir solo sé que nada sé. Y desde ahí empezar a construir y a rescatar lo que había aprendido, pero a seguir aprendiendo, ¿verdad? Pero ahí también hay una cosa que tú hablas de la burocratización, que por una parte uno se imagina el funcionario público, pero también por las estructuras que se han ido estableciendo. Y muchas veces esas estructuras pueden ayudar a orientar, pero básicamente también van quitando y van cortando, van podando las posibilidades de los profesores, porque yo me imagino que un profesor de, pensemos, educación media, que enseña literatura, el currículum establece, voy a inventar, que tiene que pasar a Shakespeare en una sesión. Mi gran pregunta es cómo tú pasas a Shakespeare en una sesión. Es que el currículum no te dice eso. Lo que pasa es que por eso te digo, yo creo que se ha dado una visión muy limitante. El currículum efectivamente te dice usted tiene que lograr ciertos aprendizajes, claro, pero tiene que tener una cobertura curricular. Pero no te dice, porque yo puedo dedicarle mucho tiempo a Shakespeare y a la vez estar cubriendo muchas otras cosas. Claro. Porque Shakespeare no lo miro solo desde por supuesto. Pero como tenemos estos compartimentos que se llaman asignatura y que seguimos mirando esto así, no vamos haciendo una red de conocimientos en nuestros estudiantes. Yo creo que eso es importante entenderlo, y ahí es donde el profesor que está bien formado, y eso tiene que ver con un concepto de sí mismo, ahí donde yo te digo, donde yo me siento que yo estoy empoderado, que soy un profesional de la educación, que soy un líder pedagógico, y adentro de mi sala de clase soy dueña. Soy jefe. Y tengo la tremenda responsabilidad de abrirle las puertas del mundo o de etiquetar negativamente a una persona. Solo que eso lo haces al menos con 30 personas a lo largo de todos los años. Ese profesor que tiene argumento y que le puede mostrar, hay contextos donde es más fácil mostrar y hay contextos donde es más difícil hacer el cambio. Pero no se puede conformar, no se debe quedar callado, no debe dejar de atreverse a hacer una propuesta distinta. Yo creo que ahí tenemos un rol los formadores iniciales, a formar a personas que tengan esa capacidad de argumentar y fundamentar, esa capacidad de adaptarse y crear en el contexto, de hacerse cargo de la realidad, de dejar de decir es que estos niños tienen este problema, es que porque es un llanto colectivo, ¿verdad? De todos los problemas que tenemos. Bueno, ¿y qué hacemos con los problemas? ¿Cómo los solucionamos? Porque somos profesionales. Tú vas al médico y no esperas que el médico llore contigo con tu enfermedad. Tú esperas que el médico te dé un tratamiento. Por supuesto. Bueno, el profesional de la educación tiene las competencias para hacerlo. Y tiene que ir afianzando estas competencias a lo largo de la vida. Como en un aprendizaje de por vida. En una apertura a no replicar un modelo. Chile no es Finlandia y nunca vamos a poder replicar el modelo finlandés. Por 20.000 razones, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué de ese modelo a mí me podría servir? Claro. ¿Qué es lo que...? Y tener una capacidad de análisis crítico, si el pensamiento crítico está perdido. Yo creo que ahí hay una de las cosas bien fundamentales, porque todos han mirado a Finlandia, bien tú lo dices, pero una de las cosas que hizo Finlandia fue principalmente enfocarse en los profesores, si nosotros nos vamos hacia atrás, es muchísimos años, diría de la década del 60 más o menos. Por lo tanto, ese foco de la capacitación del profesor es algo que aquí no lo tenemos. No es un milagro. No es un milagro. Y no es tampoco porque los profesores vayan a reivindicar en las calles que quieren más sueldo o que le paguen las pensiones, que es donde los vemos aquí constantemente. El gremio está tremendamente politizado en nuestro país. Y el gremio representa a un porcentaje muy bajo de los profesores por lo demás, si hablamos de la institución colegial. Sí. Pero ¿qué hizo Finlandia? Valoró como Estado el ser profesor. Sí. Entonces pensó qué se necesita para que todos valoremos esto. Generó las condiciones. Y las condiciones no son solo económicas, son las condiciones para poder ejercer la profesión, son las condiciones del aula, donde los padres respetan al profesor porque confían en lo que el profesor está haciendo, donde el Estado confía en el profesor y el profesor puede ser innovador
porque sabe que ha tenido una formación. En Finlandia ningún profesor entra a ser autónomo en una sala de clases si no tiene un grado de magíster. Pero mientras está haciendo el grado de magíster, ha estado trabajando con un profesor experto. Y claro, a su vez ya tenía una carrera real. Y en ese concepto tú dices, claro, hay una ley que dice del desarrollo de la carrera profesional docente. Pero el punto es que Chile, además, siendo tan diverso como es, porque nosotros geográficamente nos condiciona a ser diversos socioculturalmente, se ha planteado qué debemos hacer con los profesores que están en ejercicio para que estos profesores que están en ejercicio no tengan licencias médicas porque ya no pueden más, no se sientan sobrecargados, se sientan valorados. Una cosa es la remuneración, obviamente. El que cuando te dejes de trabajar puedas vivir dignamente, pensión, también es justo. Pero eso es una demanda social de todo el mundo, ¿verdad? Pero es en el momento en que estás trabajando, ¿cómo hacemos para que el profesor a los 5 años de ejercicio no se vaya? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que permanezca, es que tenga incentivos para seguir estudiando, facilidades para seguir estudiando. Que siga estudiando en aquello que es lo que es bueno y lo que se necesita. Si nosotros tenemos miles de cursos de perfeccionamiento, el CPIP da cursos gratis. La pregunta ¿es lo que el profesor necesita? Bueno, ahí viene un punto. Nosotros, ciertamente hay muchos recursos puestos sobre la mesa, porque una de las cosas que siempre se grita es que se necesitan más recursos. Pero con los recursos que tenemos, yo creo que si tú fueras, yo también creo que es gestión, pero para allá voy la pregunta, porque siempre a uno le dicen, a mí me ha pasado ahora que estoy bastante metida en política, dicen, tú deberías ser ministra de Educación. Yo digo, no, por ningún motivo. Ya, pero me pasa lo mismo, si yo tuviese que elegir una ministra de Educación, serías tú. Gracias, no. Lo sé, pero ¿por qué? Porque es importante que la gente entienda que no es que uno no quiera, sino que uno comprende que desde ese cargo no se puede hacer lo que hay que hacer. Entonces mi pregunta es distinta. Marilú, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo creo que hay que hacer una reforma de las estructuras legales con un repensamiento, y te digo, tener una política de Estado en que de verdad hagamos un análisis de lo bueno y hagamos un análisis de qué tenemos que hacer para eso bueno potenciarlo y efectivamente catapultarnos y tengamos un cambio radical en los resultados de nuestra educación. Y no te estoy hablando de mediciones estandarizadas, te estoy hablando de personas educadas, de personas cultas, ávidas del saber, de no solo de tener esta mirada. Siento que ha habido una mirada también a nivel social y mundial de formar buenos profesionales, pero en ciertos ámbitos. Se nos olvidaron las humanidades, se nos olvidaron la arte, se nos han olvidado elementos fundamentales. Entonces, pero hoy día tenemos leyes que nos norman y nos rigen, por un lado. Entonces, sí creo que hay que repensar las estructuras, hay que repensar cómo está diseñado el currículum, si efectivamente es efectivo o si tendríamos alguna forma más efectiva. Pero además tenemos que cambiar las prácticas políticas. O sea, tendríamos que desburocratizar por una parte. Desburocratizar profundamente. Tú te das cuenta que a veces te encuentras con que te dicen, porque yo creo que la gestión es muy importante y tú eso lo ves cuando logras visualizar escuelas con muy pocos recursos que tienen mejores resultados que escuelas con muy buenos recursos. Y tú dices, ¿por qué pasa esto? Porque hay una gestión, hay una persona con visión. Sí. Y sabes que esa visión hace que los profesores que lleguen ahí se reencanten con la profesión. Y no necesitas nada más que eso, desde ahí construyes, ¿verdad? Pero esas personas tienen que hacer malabares porque hay mucha burocracia alrededor de la educación. Y eso te quita tiempo para pensar, para crear, para reflexionar. Entonces tú dices, si hoy día tenemos tantos problemas de convivencia escolar, de violencia, los consejos de profesores yo me imagino hoy día que están dedicados a ese tipo de problemas, pero no estamos repensando la educación, no estamos reflexionando sobre nuestras prácticas, no estamos compartiendo nuestras buenas prácticas, no estamos compartiendo, porque no hemos tenido tiempo, ningún artículo importante sobre lo que está pasando en educación en el mundo. No estamos aprendiendo qué pasa, qué nos están diciendo las neurociencias del ser humano. Claro.
¿Cómo aprende? ¿Ah? O me dieron un curso de neurociencia de 15 horas, me encanté, pero después cuando llegué me pilló la máquina, porque necesito cambiar todo lo que tengo para que efectivamente se plasme de esa manera. Pregunta, en el sistema actual, si un profesor es malo, ¿qué pasa? Queda ahí. Pasa poco, porque tenemos un sistema estructurado legal que permite una movilidad muy reducida. Y porque además, de alguna manera, cuando el profesor está mal evaluado, más allá de que uno pueda estar de acuerdo cómo se evalúa el profesor o no, si el profesor está mal evaluado, el profesor tiene que perfeccionarse. Ya, de pero acuerdo. es un check. Asistió al curso y check. Y check. Ya, pero ahí viene el punto. Más que la evaluación real es como la evaluación de mercado. ¿Los niños aprenden o no aprenden? Es que ¿Los yo niños creo se que ahí está el foco. ¿O no se encantan? El foco no está en lo que... Porque en si pasó la prueba. El foco no está en si yo diseñé una clase bonita. Claro. Porque en el papel está. Hay un concepto que una cosa es el currículum diseñado. Exacto. Otro es el currículum implementado y otro es el que yo creo que implementé. Claro. ¿Por qué? Porque como no tengo instancias de verme, como no tengo instancias de autoevaluarme, ni que mis pares me evalúen, sobre todo para la fortaleza, muchas veces yo creo que implementé lo que diseñé y implementé algo radicalmente distinto. Entonces, el currículo implementado es el que en definitiva es el que te permite logros de aprendizaje. Entonces, el foco debiera ser, partimos con estos niños, con estos adolescentes, con estos estudiantes, con esta característica, con este nivel de este perfil. ¿Cuál fue la transformación? ¿Cómo se transformaron? ¿Qué logramos? ¿Cómo nos hicimos cargo? ¿Cómo resolvimos? ¿Hay tiempo para pensar eso? ¿O resulta de que entre que tengo muchos alumnos, entre que tengo que cumplir con tantas obligaciones, entre que las horas que tengo dedicadas a pensar, porque hoy día sí tenemos un fenómeno importante de licencias médicas, tengo que ir a cubrir? Claro. Porque no hay profesores. Entonces, eso hoy día yo creo que es fundamental, formar un profesor que es capaz de reflexionar, de investigar en forma permanente para mejorar sus prácticas. Obvio. Pero además de asumir esto de, mira, creemos una comunidad que comparte las experiencias. El profesor tiende a trabajar en islas. Sí. Y le va bien, qué bueno, tampoco lo muestra, pero le va mal, no va donde sus colegas y le dice, ayúdenme a resolver este problema. ¿Por qué? Porque no tienen tiempos, no porque no quiera hacerlo. Pero además porque en el modelo está tan instalado que es muy difícil cuando te sale un profesor nuevo que el sistema de alguna manera no lo fagocite, digo. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que efectivamente se ha demostrado, sobre todo con los planes de habilitación de profesores, que profesionales de otras áreas que hacen algunos cursos de pedagogía resultan ser muy buenos. Incluso, voy a agregar, muchas veces sin hacer los cursos de pedagogía, son muy buenos. Entonces, ahí viene la pregunta, flexibilizar y permitir más profesionales, ¿no sería algo positivo yo diría, de segundo ciclo para adelante? Bueno, yo creo que, sobre todo enfrentando ahora la carencia que tenemos de profesores y muchos profesores de ciertas disciplinas, específicamente en el ámbito de la educación media, hoy día los programas de prosecución de estudios de formación pedagógica son muy importantes porque tienen una gran ventaja. Un profesional que estudió una disciplina X y que descubrió que tiene una vocación y una habilidad innata para aprender, es un buen profesor, es un potencial. Ahora, como es una profesión, creo que es importante formarlo. Y creo que hoy día esa es una muy buena respuesta, porque yo estoy segura que hay muchas personas que sintieron cuando terminaron su enseñanza media que querían estudiar pedagogía, que les gustaba. Y el medio los desincentivó. Claro. Maida, estoy segura que si tenía buenas notas, si le fue bien en lo que haya dado en ese minuto, le dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a ser profesor de matemáticas si te da para ingeniería? Claro. ¿Ah? ¿Cómo si te da para derecho? ¿Cómo? ¿Por qué te vas a dedicar a una presión social
Y nadie le mostró el encanto y la maravilla, el poder que tiene un profesor. Si nosotros transformamos la vida, transformamos la sociedad. Absolutamente. Entonces, esa persona que después de dar una vuelta vuelve, tú tienes una persona madura, una persona con vocación, con conocimiento disciplinar, que lo único que tú tienes que darle son algunas herramientas para que pueda adecuarse a un cierto sistema y también conocer más profundamente, porque eso es muy importante, Maida. Un profesor tiene que saber cómo aprenden sus estudiantes. Y eso no es intuitivo, porque somos profesionales. Y yo creo que hasta ahora no se ha valorizado la profesión de cualquier nivel de educación, y yo creo que eso es fundamental. Ahí está la clave. ¿Por qué postulan los mejores estudiantes en Finlandia? Porque es valorizado socialmente el ser profesor. Además de eso, tienen la remuneración, tienen la universidad, porque tiene una carrera y lo siente como tal y le es importante. Y yo te aseguro que transversalmente hay un respeto a lo que se hace. Y en esta sociedad en que además hemos perdido todos los respetos a toda la jerarquía. Bueno, ahí hay un punto que también tiene que ver con nuestro problema en la educación, porque bien tú dices que hemos perdido todos los respetos. Una de las cosas que hemos visto, y si nosotros miramos las noticias respecto a los colegios, permanentemente la toma, la agresión, de parte, en el fondo, el borrar todas las barreras de autoridad, que no es solamente desde los niños, sino también desde los padres. De los adultos. Los padres validan, o sea, cuando un niño se porta mal y el colegio lo llama, los padres defienden hasta lo indefendible. Bueno, eso que se ve en los padres, se ve en la sociedad, lo vemos todo el tiempo. Hoy día estamos 18 de octubre y seguimos teniendo gente defendiendo lo indefendible, porque efectivamente la violencia como sociedad es algo que no tenemos que aceptar. Pero incluso yendo a educación y a lo mismo a la política, pero yo recuerdo, y para mí se convierte en un ícono, ese momento en que esa niña, María Música, le tira el vaso de agua a la ministra de Educación y nadie hace nada. Y es más, encuentran que es ídola. Tenemos un problema que hace que sea imposible mantener las instituciones en esa forma. Yo creo que es un problema grave. Primero, a mí me encantaría que en las noticias mostraran no solo el lado problemático de la educación, sino que alguna vez mostraran lo heroico. Sí, lo que están haciendo. Esos niños que están encantados aprendiendo, esos adolescentes que sí están encantados aprendiendo. No todos están con el mameluco blanco destruyendo. Sin duda. Son los menos, pero son los que se notan. Hacen ruido. Pero es más, hemos tenido a muchos que hoy día se han atrevido a salir en TikTok y en distintas cosas que quieren aprender. Un poco encarando a sus compañeros que no les permiten, mostrando un poco la intolerancia, pero también el matonaje. Lo que pasa es que estamos en una sociedad del sin razón para mí. Entonces, como yo protesto contra algo, no tengo argumentos para protestar y lo valido frente a la violencia y lo destruyo. Y ahí es donde yo le hago una llamada profunda en general a la sociedad y a los padres o a aquellos que están ejerciendo roles parentales. ¿Qué modelo estamos siendo? Manejamos como locos. Si te piden la pasada, nadie te la da. Andamos todo el día apurados. Si nos enojamos, somos lapidarios con el que nos enojamos. Descalificamos a las personas. No calificamos a las personas, las descalificamos. Estamos en un entorno de violencia. Prende la televisión y ¿qué es lo que ves? Aunque sea el cable, sí, claro. ¿Qué predomina? ¿Qué tipo de juegos están usando en el celular sus hijos? ¿Cuánto de esos incentivan la violencia? ¿Cuánto estamos trabajando, Maida, el autocuidado con respecto a las redes sociales? Porque las redes sociales son feroces. Antes, cuando tú tenías un conflicto con una persona, era en un espacio físico, a lo más en un espacio de un grupo. Hoy día, miles saben, y todos opinan además, de la vida, no tienen ni una responsabilidad consigo mismo, porque hoy día suben todo, exponen su vida privada absolutamente en las redes sociales. ¿Y qué estamos haciendo como adultos? ¿Eso es responsabilidad del colegio? ¿Es responsabilidad de los profesores? ¿Los profesores quisieron traer niños al mundo? No, somos corresponsables, pero la responsabilidad es de la sociedad, la responsabilidad es de la familia. Si yo uso un lenguaje para referirme al presidente de la República,
sea quien sea, de mi gusto o no de mi gusto, para las distintas jerarquías que existen en una sociedad y que te permiten convivir pacíficamente. ¿Qué quieres, que mi hijo no tenga ese mismo lenguaje? Claro. Si yo no le he enseñado a respetar los valores, los principios que nos permite vivir armónicamente, si yo cuando sale alguien en la televisión aplano, porque no piensa igual a mí, porque el que tú no pienses igual a mí ya hace que tú seas mi enemigo. Por supuesto. Y me dé autorización para tuitear, para poner porque eso es lo que es. Y te descalifique y haga juicios sobre tu persona cuando no te he visto en mi vida. Claro. Entonces, sí tenemos nosotros, y yo creo que ahí los medios tienen una tremenda responsabilidad. Porque en general lo que mostramos es lo malo. No le damos voz a aquellos que les cuesta más tener voz, porque los que salen a destruir, los que salen a protestar, los que faltan el respeto, de alguna manera, por el entorno en que han vivido, tienen voz. No digo que sea buena la voz, pero tienen voz. Sí, claro. Ahora, una cosa importante, la pandemia, yo sé que trajo un estrés importantísimo, pero también de ella debiésemos aprender varias cosas. Primero, debiéramos aprender que tuvimos que acotar el currículum y no pasó nada. Y entonces la pregunta ¿es el currículum tan extenso, tan necesario? Y es divertido, pero hay una falta de aprendizaje. Es como que lo mismo que pasa con respecto a lo político y el plebiscito del 4 de septiembre. Es como que pasó, pero ya, vamos a seguir haciendo lo mismo, lo vamos a hacer más lento. No. No puedes seguir haciendo lo mismo. Hay algo que te está dando una información que hay que cambiar el rumbo. Bueno, si en la pandemia no pasó nada y el currículum se acotó, ¿no será entonces el momento de poder achicar ese currículum? De hecho, yo les puse en una columna que ya que habíamos hecho una priorización curricular, exacto, era el momento de hacer una reflexión sobre esa priorización curricular, no para cerrar la brecha para aumentarla, sino que para ver qué es lo que es verdaderamente fundamental. Obvio. ¿Ah? Y qué es lo que verdaderamente... Porque, a ver, estamos en el siglo XXI. Por supuesto. Estamos en un mundo, en una sociedad compleja. ¿Qué necesitamos? ¿Estamos haciendo verdaderamente esa reflexión? No la estamos haciendo. No la estamos haciendo, pero además, entonces, por ejemplo... yo me pregunto si hemos perdido yo creo que no es que hayamos perdido la capacidad de aprendizaje, pero la capacidad de reflexionar y tomar decisiones tranquilos, que no respondan a la contingencia. La pandemia fue una contingencia que demostró que todos fuimos creativos, todos teníamos capacidad adaptativa, de alguna manera todos fuimos resilientes, ¿verdad? Pero no hemos hecho este proceso de decir ¿qué aprendimos? Aprendimos de que tuvimos que aprender a convivir como familia en un entorno, ¿verdad? Aprendimos que el trabajo que hacen los profesores, por Dios, que es necesario para que nosotros por último podamos hacer el trabajo, ¿verdad? Aprendimos a colaborar, aprendimos a respetarnos los espacios, aprendimos a pelear, porque deben haber habido miles de discusiones en los distintos contextos porque muchas personas están... Pero ¿qué más aprendimos? Aprendimos como sociedad, aprendimos de ver de que un bicho invisible a los ojos, ¿verdad?, nos puso en jaque al mundo entero. Sí. Bueno, yo creo que ahí hay reflexiones fundamentales y principalmente un poco lo que estás tú planteando es filosófica. Claro. Y uno de los grandes dramas de la educación ha sido precisamente eliminar lo que el propio Occidente consideraba lo más importante para educar. Porque cuando dicen que la filosofía era la madre de todas las ciencias, es porque lo sigue siendo. Pero nosotros hoy día lo que no tenemos es precisamente pensamiento crítico. No frente a la situación, decir, primero, ¿quién soy? Claro. Y entonces, teniendo claro quién soy, ¿a dónde voy? Y eso para la vida personal, para la vida social, para la educación. Entonces, ¿a dónde voy? Es lo que no tienen claro. Entonces, la pandemia no solo nos puso, en el fondo, nos mostró que podríamos hacer priorizaciones, sino que también nos mostró que un buen profesor, en disciplinas que no tenemos profesores, podría ser multiplicable a todos los colegios de Chile. Sí. Un buen profesor es aquel profesor que es capaz, y lo demostraron en los contextos de pandemia,
donde no tenías los recursos que tienes en un aula normalmente, es capaz de lograr aprendizaje. Pero siempre y cuando definamos qué es lo que queremos lograr. Exacto. Ahora, lo que tú dices para mí, o sea, las bases curriculares que están ahora estructuradas para media, reposicionan filosofía. Pero yo creo que el pensamiento crítico no se desarrolla desde siempre. Y eso implica que nuestros profesores en su formación inicial se formen en filosofía. Por supuesto. Creo que esa base es esencial, porque de aquí a que supongamos que lográramos aplicar lo que está, que tiene muchas cosas buenas, de aquí a que eso sea lo que llegue a la universidad y se formen profesores va a pasar mucho rato. Entonces creo que en la formación inicial hay que hacernos cargo de formarlos para que efectivamente tengan pensamiento crítico, efectivamente sean capaces de reflexionar no desde el deber hacer, sino que desde el deber ser. Sin duda. Que es personal. ¿Qué se podría hacer en lo inmediato? Y con eso es un poco porque nos quedan 5 minutos, pero para cerrar así esa idea, porque yo sé que la gente tiene pesadumbre, porque es como, hay tanto que hacer, no se puede hacer, habría que cambiar las leyes, habría que desburocratizar, claro. Pero siempre se puede hacer algo en concreto. Nosotros no tenemos el poder para cambiar las leyes, no Exacto. tenemos el poder para fijar una política de Estado, pero sí creo que cada persona tiene un poder para hacer un cambio en cómo están viviendo la vida, cómo está viviendo la sociedad, en volver a los valores esenciales, a los principios esenciales. Creo que eso es una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Si ejercemos la ciudadanía desde esa mirada, los niños, niñas, adolescentes se van a ir formando en un modelo social. Sí. Y entonces, sí ahí dejemos que los profesionales hagan el trabajo que tienen que hacer y respetemos el trabajo que tienen que hacer. Pero hagamos que nuestros niños y niñas del futuro de verdad sean aprendices felices, quieran aprender. Porque algo vamos a hacer toda la vida, Maida, vamos a trabajar. Trabajemos y hagamos lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y eso se hace aprendiendo todos los días, queriendo ser distinto, queriendo ser mejor. También asumiendo responsabilidad en la sociedad. Entonces yo creo que hay que hacernos un llamado como individuos, como ciudadanos, a que tenemos que parar cómo estamos viviendo, reflexionar sobre lo que nos está pasando y hacer un cambio en cómo hacemos, cómo tratamos al señor de las verduras, cómo tratamos a nuestros padres, cómo tratamos a nuestros niños, qué vemos, qué hablamos, qué panoramas tenemos, qué hacemos con nuestros niños, cómo les abrimos la cultura. ¿Cómo les abrimos la mente? Les abrimos la mente, muéstrenles el mundo. Además, hoy día tenemos la realidad virtual para mostrarles el mundo. Por eso, hoy día yo creo que la virtualidad... O sea, hoy día está todo dado para eso. Hoy día estamos en la democratización del conocimiento. Absolutamente. Y por lo tanto, aprovechémoslo a fondo. Y hagámoslos querer aprender profundamente sobre algo. Y te digo que se puede. No, sí, yo eso lo tengo clarísimo y lo tenemos clarísimo las dos hemos sido docentes, somos docentes y efectivamente uno se entrega pero completamente a los alumnos y se genera. Absolutamente, y yo creo que la gran mayoría de los profesores tienen pasión, tienen vocación y tienen a lo mejor frustración cuando no se sienten validados. Exactamente. Validémoslo. Te agradezco, Marilú, esta conversación porque este tema es fundamental y da para miles de conversaciones más. Así que en un futuro cercano te volveremos a invitar un poco, tal vez para que hagamos la pega de pensar el qué habría que hacer. A lo mejor puede servir de hoja de ruta para aquellos que están perdidos, que de pronto quieren hacer algo y no lo tienen tan claro. Así que pensemos en ese ejercicio. Te voy a dejar la tarea. Te voy a dejar con tarea, porque yo insisto que ciertamente si uno tuviese que nombrar una persona para pensar en educación, yo pensaría de todas maneras en ti y me nombraría tu primera lacayo al tiro. Muchas gracias por la invitación, Maida. Siempre hablar de educación es un privilegio y tú sabes que compartimos miradas al respecto. Exactamente. Muchas gracias, Marilú, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Mujeres en Agricultura. Gracias.